en las áridas montañas de Irán, en un lugar remoto y deliberadamente inhóspito, se esconde un secreto. Pero no es un tesoro antiguo ni una ciudad perdida. Es una fortaleza del siglo XXI, excavada a casi 100 metros bajo roca maciza. Un complejo diseñado para ser invisible, inaccesible y, sobre todo, indestructible. Su propósito, uno de los más controvertidos de nuestro tiempo, el enriquecimiento de uranio. Esta es la historia de Fordow, la instalación nuclear que Irán construyó en secreto y cuyo descubrimiento por espías occidentales desató una crisis global que a día de hoy amenaza con incendiar Oriente Medio. Imagina por un momento el poder que se necesita para volar una montaña, armas diseñadas para penetrar las defensas más profundas de la Tierra. Ahora, imagina una fortaleza construida con tanto ingenio que ni siquiera esas armas podrían ser suficientes para tocar su corazón. Esto no es el guión de una película de James Bond. Es la pura realidad geopolítica que rodea a Fordow. Una base tan protegida que se ha convertido en el símbolo de la ambición nuclear de un país y en la peor pesadilla de sus rivales. A principios de los 2000, mientras los inspectores internacionales y las agencias de inteligencia se enfocaban en las instalaciones nucleares conocidas de Irán, como la de Natanz, algo monumental estaba ocurriendo en el más absoluto secreto. Cerca de la ciudad santa de Qom, en una zona controlada por la Guardia Revolucionaria, los ingenieros iraníes empezaron a perforar la tierra. La construcción de lo que se conocería como la instalación de enriquecimiento de Fordow había comenzado. La decisión de construir bajo tierra no fue una casualidad, fue una respuesta directa y muy calculada a las amenazas de ataques militares por parte de Israel y Estados Unidos. Natanz era una instalación mucho más grande, sí, pero también mucho más fácil de atacar. Años después, Irán admitiría en una carta al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que Fordow era su plan B, una póliza de seguro para que su programa nuclear sobreviviera a cualquier ataque. Era una estrategia nacida del desafío, un mensaje muy claro. No importa la presión, el programa nuclear iraní continuará. Fordow no era solo otra planta, era la joya de la corona, y estaba diseñada para perdurar. El desafío de ingeniería era gigantesco. Durante años, los equipos trabajaron para excavar un complejo a más de 80 metros de profundidad, bajo una montaña. Para que te hagas una idea, es como enterrar un edificio de 25 pisos bajo roca sólida. El complejo se diseñó con múltiples túneles, protegidos por compuertas de acero y hormigón que podían resistir explosiones masivas. Las salas principales, donde estarían las centrifugadoras para enriquecer uranio, estaban envueltas en capas y capas de roca y concreto armado. El objetivo era que fueran impenetrables para casi cualquier bomba convencional. El secretismo fue total. Durante años, entre 2002 y 2009, Irán consiguió ocultar este monstruo de la ingeniería a los satélites espía y a las redes de inteligencia. La ubicación, dentro de una base militar, era la coartada perfecta. Para el mundo, allí no pasaba nada. Pero bajo la superficie, Irán estaba construyendo un búnker nuclear que cambiaría las reglas del juego. Era una proeza técnica y una declaración de intenciones. Estaban construyendo algo que, en teoría, solo podría ser amenazado por la bomba antibúnker más potente de Estados Unidos, la GBU-57. Mientras tanto, al otro lado del mundo, las agencias de la inteligencia occidentales empezaban a ver cosas que no cuadraban. Fragmentos de información, comunicaciones interceptadas y, sobre todo, imágenes de satélite que mostraban un tráfico y unas construcciones muy raras en una base militar cerca de Qom. No había una prueba definitiva, pero la sospecha crecía. Irán estaba ocultando algo grande. Así arrancó una operación de inteligencia secreta entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Durante meses, espías y analistas trabajaron para unir las piezas. Compartieron informes, cruzaron datos y pasaron horas infinitas analizando cada píxel de las imágenes. La tensión era máxima. Si sus sospechas eran ciertas, Irán no solo estaba violando las normas internacionales, sino que estaba a punto de tener una capacidad nuclear casi invulnerable. El reloj corría y tenían que actuar antes de que la fortaleza subterránea estuviera lista. Y entonces, en septiembre de 2009, el secreto estalló.
En una rueda de prensa que paralizó al mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto al primer ministro británico, Gordon Brown, y al presidente francés, Nicolas Sarkozy, reveló la existencia de Fordow. La acusación fue un golpe sobre la mesa. Irán había estado construyendo una planta secreta de enriquecimiento de uranio durante años. La noticia provocó una onda de choque global. La condena fue casi unánime. Lo que más sorprendió fue que incluso Rusia y China, que solían ser más flexibles con Teherán, se unieron a las críticas. Acorralado, el gobierno iraní tuvo que admitir que Fordow existía, aunque lo hizo con un tono desafiante. Justo antes del anuncio de Obama, habían enviado una carta a la OIEA informando sobre la planta, como si fuera una instalación de respaldo perfectamente legal. Pero ya era tarde. El secretismo y su ubicación en una base militar alimentaron las peores sospechas sobre las verdaderas intenciones de Irán. Esta partida de ajedrez geopolítico, con Fordow como uno de sus tableros, no ha terminado. De hecho, se ha vuelto más peligrosa que nunca. Si quieres entender las claves de los conflictos de hoy y los secretos que los gobiernos intentan ocultar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos análisis sobre las tensiones que están definiendo nuestro mundo. El descubrimiento de Fordow hizo añicos la poca confianza que quedaba entre Irán y Occidente. La consecuencia inmediata fue un endurecimiento brutal de las sanciones internacionales que asfixiaron la economía iraní. La existencia de una instalación fortificada, perfecta para enriquecer uranio a niveles militares, se convirtió en el principal argumento para quienes decían que el programa de Irán no tenía nada de pacífico. Pero, paradójicamente, la crisis también aceleró la diplomacia. La presión sobre Irán era tan fuerte que abrió la puerta a las negociaciones que terminaron en el histórico acuerdo nuclear de 2015, el PAIC. Según ese acuerdo, Fordow debía dejar de enriquecer uranio y convertirse en un centro de investigación, bajo la estricta mirada de la OIEA. Parecía que la amenaza se había neutralizado, pero la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018, bajo la administración Trump, hizo que todo saltara por los aires. A día de hoy, la situación es más tensa que nunca. Tras el colapso del acuerdo, Irán no solo reanudó, sino que aceleró sus actividades en Fordow. La instalación ha vuelto a su propósito original. Las centrifugadoras avanzadas, mucho más rápidas que las antiguas, vuelven a girar en las profundidades de la montaña. Los últimos informes de la OIEA son alarmantes. Irán ha aumentado su producción de uranio enriquecido al 60% de pureza, un nivel peligrosamente cercano al 90% que se necesita para un arma nuclear. De hecho, Irán es el único país sin armas atómicas que enriquece a este nivel, algo que la OIEA considera de grave preocupación. La fortaleza está ahora defendida por sistemas de misiles antiaéreos S-300 rusos, añadiendo otro escudo protector. Las tensiones en la región están por las nubes. A mediados de 2025, informes sobre ataques aéreos coordinados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahán, sacudieron al mundo, llevando ahí a la región al borde de una guerra total. Aunque el alcance real del daño sigue siendo incierto, estos eventos demuestran que Fordow ya no es una simple hipótesis, sino el centro de un conflicto activo y muy real. La historia de Fordow es mucho más que la de un complejo industrial. Es la historia de cómo la desconfianza, la ambición y el miedo pueden tomar forma en hormigón y acero, a 90 metros bajo tierra. Para Irán, Fordow es el símbolo de su soberanía y su supervivencia, la garantía de que su programa nuclear no será destruido desde el aire. Para Israel y Occidente, es la encarnación de la duplicidad iraní y una amenaza existencial que no pueden ignorar. La fortaleza que nació en secreto está ahora en el centro de una confrontación abierta. Y la pregunta que queda en el aire es tan profunda como la propia instalación. ¿Es Fordow la póliza de seguro que evitará una guerra, o será el detonante que nos lleve a un conflicto de consecuencias catastróficas? La respuesta sigue oculta, no bajo una montaña, sino en el incierto futuro de nuestro mundo.